está Hernán Fonseca, ex jugador de la selección de básquetbol argentina. Hernán, bienvenido, buenas tardes para vos y te saludamos acá todos en Charla Técnica. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien, muy bien. Gracias Saludos a por... mi compañerito Cristian. ¿Qué Ahí es. haces, Ernie? ¿Todo bien? ¿Qué haces, enano? Todo tranqui, todo tranqui. Hernán, me alegro que andes bien. Contame un poco qué se sintió para vos haber tenido tanto trato, tantas charlas y anécdotas compartidas con ni más ni menos que Diego Armando Maradona, que en paz descanse. No, tampoco tuve tantas. Y más que nosotros seguro, eso lo podemos decir. No. Lo de Diego fue realmente una cosa que pasó donde yo estaba justo en el momento indicado y la hora indicada, nada más. No fue nada previsto, no fue nada como dicen por ahí, que era un partido a beneficio. Diego vino acá por otra cosa y yo justo estaba ahí. Después lo que se dio todo por iniciativa de él, no hubo nada hablado de antemano. No hubo que algún partido a beneficio, yo no cobré nada. Lo único que me dio la camiseta para sortear y nunca la sorteé, pero no, eso no tiene... Por eso siempre aclaro de que no vino exclusivamente a jugar un partido de beneficio conmigo. Después lo otro salió todo de él, porque se enteró de mi historia en el viaje, cuando Juan Amador Sánchez venía con él, y entonces se enteró de todo eso y fue toda iniciativa de él, pero no fue un partido de beneficio nunca. Ahí tenés que robar protagonismo, ahí decir, sí, vino por mí. Claro. No. La verdad siempre, enano, por eso no creciste. ¿Cómo fue el momento que te dijo Juan Amador Sánchez que, bueno, estaba la posibilidad de que aparezca? ¿Cómo fue ese día, digamos? Porque, claro, para un futbolero como vos, que te caiga semejante monstruo a tu lugar de donde sos, de donde estás viviendo, digamos. Si bien no sos oriundo de Totora, pero estás ahí en Totora y eras de Totora, ¿qué se sintió? No, mirá, enano, esto, para lo de enano, cariñosamente, la mesa, después no le digan enano, pobrecito. Acá fue así el tema. Juan Amor Sánchez, jugador que estuvo en River, en Boca, jugando, bueno, Platense, un montón de clubes, estaba entrenando con Diego en esa época, porque allá a Diego se le estaba por levantar la suspensión del Mundial 94. Y como solamente estaban haciendo softball y todo eso, necesitaba hacer fútbol en cancha de 11. Entonces le dijo que se arme un partido. Acá Juan Amor Sánchez siempre, a fin de año, siempre traía a jugadores de la zona, de Newell, de Central, y de otros equipos que son de acá de la zona, que hay muchos, para hacer partidos a beneficio de la escuela, por ahí, pero se malinterpretó eso de que era un partido de beneficio, y le dijo, armate un partido. Imagínate en aquel momento que no había redes sociales y todo eso, era todo un tema cuando Juan se enteró y lo tiró acá por teléfono fijo, eh, cómo él quedaba si Diego no venía, porque viste que Diego no era fija en ese momento. Por ahí se levantaba medio con dolor de cabeza o que a la nena le dolía el dedo del pie y no venía. Entonces estaba todo medio ahí, lo sabían unos pocos y cuando lo confirmó, ahí sí en las radios locales lo dijeron. Yo en ese momento tenía una motito que me habían dado cuando tuve el accidente, una motito adaptada, y cuando tenía una radio, escuché que en la radio decía que Diego había pasado el arco de Totoras. Yo me puse ahí en la avenida, que tenía que pasar sí o sí, y cuando pasó me vio Juan, y me hizo señal que lo siga, y lo seguí, hasta la muerte. Hernán, cuando tuviste esa charla que él te hablaba al oído, que Diego te hablaba al oído, se hizo famosa de mis piernas son tus piernas, perdón. ¿Cómo te sentiste? Me imagino que te quedaste sin habla. ¿Qué te hubiera gustado contestarle y demás? No, en realidad previamente a eso imagínate que él llegó, el partido era como a las 4, a las 3 de la tarde más o menos, y él llegó a las 11:30, 12:30 del mediodía. Hubo una previa anterior a eso, donde me hacen pasar al vestuario con él, donde estuvimos hablando, donde él comió, estuve siempre cerca de él.
eh, y después cuando se fue a cambiar para el partido me hizo pasar el vestuario y me hizo tener el bolso, y ahí me gastaba un poquito con el tema de que era arquero, qué sé yo, y yo no podía hablar, ¿viste? Porque vos tenés a tu ídolo de toda la vida delante tuyo, complicado. Imagínate tener hoy un pibe de 20 años, bueno, los pibes de 20 años son un poco más avispados que de la época nuestra, pero tenerlo a Messi al lado tuyo, eh, que te diga todas esas cosas, no es fácil de digerir. Aparte son personas que tienen un aura especial, ¿viste? Y bueno, no, yo le alcanzaba las cosas, me decía pasarme las ventas, pasarme las medias, todo eso, y hasta llegué a tener en mano los botines que hizo el último gol en el Mundial de Estados Unidos contra Grecia. Nunca, eso sí, me arrepiento de no haberle perdido, no haberle podido pedirle, aunque sea un cordón. Pero bueno, eso fue toda la previa. Y después el partido fue un partido normal, 11 contra 11, contra mi club, eh, que se jugaba en serio, porque él tenía ganas de entrenar fuerte, porque necesitaba ritmo futbolístico. Y cuando pasa eso, ya en realidad es cuando empieza el segundo tiempo, a los 5 minutos más o menos del segundo tiempo, él corta el partido de la nada y viene él a entregar una camiseta. Y ahí es cuando me da el abrazo, y lo que se ve en todas las imágenes siempre que hay, que me abraza al oído, me dice: date fuerza, loco, no te caigas, mis piernas son tus piernas. Así fueron las palabras justas. Lo que pasa es que me lo dijo a mí al oído, la gente no escuchó, y esa fue a ver, para mí es una frase bien maradoniana. O sea, si lo hubiera escuchado todo el mundo, hubiera sido tan famosa como se te escapó la tortuga. Solamente a él se le podía ocurrir una cosa de esa. Fuiste al programa de Diego, a la noche del 10, y te quiero, a ver, me parece, ¿hubo full en esa noche? Full. Claro, me parece que lo llevaste puesto. Me parece, sí, que entré medio fuerte. Saliste con la carilla, con el la emoción y el humo que me tiraron así, medio que arranqué con todo, y sí, me parece que hubo un contacto. Pero no había bar. No había bar, no. No dijo nada, no sé qué dijo. Creo que no. No, si le llegaba a pegar la zurda, me mata, pero no. Fue medio que fue medio en un envío fuerte y lo agarré y lo abracé con todo, así que no, es verdad, vos sabés que es verdad, pero te juro que entré ciego, me tiraron tanto humo en la cara que entré ciego. ¿Y ese nuevo encuentro cómo fue? En realidad ese encuentro se da porque después de lo que le pasó a él con el tema del corazón, yo sentí una necesidad de expresar lo que me había pasado 10 años antes, más o menos, de todo lo que no le pude decir, primero porque era un pendejo y no entendía nada, y me salió eso de una carta, pero la carta era para mí, no era para nada raro, o sea, era largar un poco lo que yo había sentido en ese momento, y al final yo le pongo: hoy mi corazón es tu corazón. Así terminé yo la carta. Y después me entero, una vez que venía, no, todavía creo que no había empezado a jugar al básquet, pero venía de Rosario, y ahí escucho una propaganda por radio de que había algo en Canal 13, que mandá tu carta para estar con Diego o algo de eso. Mandé la carta esa que la tenía guardada, y a los 3 días me llamaron. Sí, ahí cuando te presentan en el programa dicen que estabas por arrancar a jugar al básquet. Fue el primer... No, vos no estabas, porque estaba en el otro equipo. Éramos contra. Éramos contra. Tenés Sí. razón. Así, ahí empezaba ahí justo a jugar al básquet. Era verdad. Empezaba en realidad, hacíamos un partido a beneficio, ahí sí, un partido no, un torneo, a beneficio de un amigo mío que había tenido leucemia, que yo le había prometido que le iba a llevar al programa, que era fanático de Diego, y 2 días antes me entero de que tenía leucemia,
y por eso yo no me traje una camiseta firmada, yo quería que me firme la camiseta para mi amigo, y nada, eso fue, lo podría haber hecho después, pero también te volvés a trabar, porque ya te digo, el tipo tenía un aura que era imposible, a veces igual le pude decir varias cosas, como agradecerle y todo, pero viste, cuando lo tenés al lado era una cosa impresionante. Saliendo un poco del 10, Hernán, hablanos un poco para la gente que no conoce tu trayectoria. Estuviste en la selección de básquetbol adaptado, también jugaste en clubes acá en Rosario. Contanos un poco sobre tu carrera, qué recuerdos lindos tenés de toda esa etapa en el básquet. Sí, en el básquet y en el fútbol también. Sí, En el obvio. fútbol arranqué a los 16 años a trabajar en primera división acá. Estuve en Newell's un tiempito, pero me volví porque había muchos arqueros adelante y yo acá estaba atajando en primera y me pagaban, así que me volví. Eh, y después, bueno, cuando tuve el accidente, yo estaba citado para ir a Boca, me estaban haciendo la despedida porque me iba a Buenos Aires. ¿Qué fue eso? No, 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 no. Ah, No, se me cruzó algo, perdón. por algo Dios me puso la curva, era no. No. Ahí va. Bueno, después me dediqué al básquet tarde, porque obviamente cuando tenés un accidente a los 20 años y no hay la tecnología que hay hoy, que te puede enterar dónde hacer rehabilitación, dónde conseguir cosas y qué sé yo, fue mucho más difícil y me fueron a buscar muchas veces cuando estaba viviendo en Rosario. Yo estuve viviendo en Rosario 96, 97. Me fueron a buscar muchas veces para jugar a Crólena, ¿no? Porque Sí. todavía no existía, el famoso tucumano. Y nunca quise jugar al básquet porque fui una vez al centro de rehabilitación en Buenos Aires y había visto a la selección practicar y los veía que se mataban y que un, uno lo agarró a un amputado y le dio vuelta a la silla y yo acá me cago a trompada a los 2 minutos, o me matan o cosas. Entonces, medio que no quise saber nada con eso, estuve 10 años deambulando y después sí, ahí ya un poco la cabeza un poquitito más acomodada. Empecé a jugar ahí en Central Córdoba de Rosario, en segunda división, ascendimos a primera, después jugué en San Nicolás, en Adir de San Nicolás, y después pasé a Kroll hasta que me retiré en el 2015. Y bueno, y ahí también tuve la suerte de estar en la selección, unos 8 años más o menos, y bueno, conocer mucha gente linda, con las mismas dificultades que uno, algunos más, algunos menos. Eso es lo lindo que tiene el básquet, que junta a todas las discapacidades y por eso está hecho el tema de, de los puntajes para que podamos jugar, participar todos. Dato no menor, salimos campeones en el 2010 de primera división. Contra Ríos. Qué Con- dolor. Bueno, Vos lo disfrutaste. saquémoslo a eso. El hermoso recuerdo de ese año porque la verdad que se entrenó durísimo Sí. y no, medio que nos habíamos propuesto salir campeones y por suerte lo pudimos lograr. Después quedamos ahí muy cerquita los otros años, pero el 2010 fue un año espectacular, yo creo que fue el mejor. Hernán, corregime ante la duda. ¿Estuviste o estás todavía en la Municipalidad de Totoras haciendo también trabajos para la inclusión, políticas sobre ese tema? ¿Cómo fue o cómo la venís llevando también? Ya, eso me lo ofrecieron en 2015, cuando yo había pensado en dejar el básquet. Me ofrecieron de abrir acá en Totora, de hacer acá en Totora, arrancar de cero con el área de discapacidad, y me interesó mucho porque cuando yo tuve el accidente, sinceramente, no sabía para dónde disparar. O sea, no sabía que existía un certificado de discapacidad, no sabía qué cosa hacer, y me pareció una buena idea, la del intendente en ese momento, que para arrancar de cero con el área de discapacidad, y hoy por suerte todavía no me han echado,
y tenemos nuestra junta médica, que esa la formamos, que no existía, antes había que ir a Rosario, a Cañada de Gómez, y ahora tenemos nuestra junta médica, y tenemos, bueno, hemos hecho muchas cosas por la inclusión, y la verdad que es algo que me gusta, porque ya te digo, me hubiera gustado que esto esté cuando yo tuve el accidente para saber a dónde recurrir. Ahora la gente que padece un accidente o lo que sea puede contar con eso y es un gran avance, me imagino, y seguramente irán por más políticas de inclusión que nunca termina eso, no tiene fin. Me imagino que van por buen camino. No, obviamente, siempre tratamos, viste, el tema, lamentablemente, yo siempre digo, yo no tengo nada que ver con este gobierno, qué sé yo, pero la discapacidad siempre se usó en la política, para bien o para mal, por lo general para mal. Yo creo que faltan muchas políticas de inclusión todavía. Este gobierno está sacando muchas y bueno, es todo un tema. Pero bueno, no estoy para hablar de política, pero sí a lo que voy es que vos imaginate, tenés 20 años, 20, estás así de un día para nada y al otro día estás en silla de ruedas y sinceramente no sabes por dónde disparar y tus padres tampoco, porque es todo nuevo y ya te digo, entonces la idea es acá, por lo menos, es que tengan un lugar como para que se sientan apoyados y sientan que están acompañados también desde parte del área para tratar de hacer lo mejor posible para la persona que tenga algún accidente o pase algo, ¿no? Hernán, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos atendido y bueno, desearte el mayor de los éxitos en todo lo que siga, en tu carrera política y en tu vida personal. Trataremos que no sea política, es mejor. No, me han venido a buscar para política, pero no me gusta. Claro. Así que trataremos de hacerlo lo que sea siempre por fuera, así que en ese sentido estoy tranquilo y me gusta. Así que les agradezco a ustedes, les mando un saludo ahí a todos, sobre todo a vos, Enano, espero verte pronto. Si algún día hay una práctica, si siguen entrenando, capaz que vaya y te rompa todo. No, hubo cambio, estoy en Newell's. Ah, bueno, listo, no dije nada. Con un viejo conocido, Héctor nos está dirigiendo. Bueno, no importa, después charlamos. Bueno, listo. No, vamos a cortar acá y lo seguimos por privado, dale. Dale. Abrazo grande. Un abrazo grande para ustedes. Chao, chao.